para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es, ¿qué dice? Poderoso para hacer todas las cosas. Y en ese 1:19 que leía yo, dice que según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué poder estamos hablando? El mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte. ¿Pueden creer entonces, y como leía Angie, la magnitud de ese poder de Dios? Entonces dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es cualquier poder, hermanos. No es el poder de ahí, de un Superman o de una batichica. Estamos hablando del poder que solo viene de parte de Dios. Amén. Y eso es importante que lo podamos recalcar y tener presente para cuando vayamos ya a meternos en el tema de la armadura de Cristo. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si han tenido la oportunidad de leer Efesios, hay una palabra que se repite y es vestíos. ¿Lo han podido notar? Vestíos, vestíos. Dice Pablo constantemente: vístanse, vestíos, ¿verdad? Y cuando Pablo entra a estos últimos capítulos de la armadura de Dios, habla de otro vestido. Y entonces Tania, venga, usted que es grandotota y nos sirve de ejemplo. Sin Biblia, sin Biblia. Ponete esto como una túnica. Una túnica para que todos lo vean. Exacto. Ahí encima. Sí. Ajá. Cuando venimos a Cristo y hay conversión en nuestras vidas, Pablo nos dice que estamos vestidos de un viejo hombre. No estás tan vieja, estás linda. Estamos vestidos de un viejo hombre. Pero dice Pablo que cuando venimos a Cristo debemos ser vestidos con el nuevo hombre. Entonces, esto se quita. ¿Y cómo tenemos entonces que vestirnos? Nos vestimos con un nuevo hombre. El estuche queda ahí, ¿verdad? Ahí está, ahí adentro, véanlo. Sí, igual. Igualito el estuche, no nos cambia el estuche. Pero dice Pablo que tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Amén. Pero resulta, y Pablo empieza aquí a hablar de otro tipo de vestido, porque la justificación por sí sola no provee una libertad de la guerra espiritual que vamos a enfrentar cuando venimos a Cristo. No, un momentito. Usted y yo venimos a Cristo y una guerra espiritual se empieza a desatar, ¿cierto? Porque Jesucristo trajo salvación a nuestras vidas y el enemigo va a empezar a querernos sacar de las canchas, ¿verdad? ¿Sí? Que sí, que nos quiere sacar. Pero entonces dice Pablo que debemos vestirnos con una nueva armadura. Entonces, que nos quede claro, hay un primer vestido que es
cuando venimos a Cristo, cuando Él nos justifica. Y encima de este nuevo hombre tenemos que empezar a colocarnos la armadura de Cristo. Y vamos a irlo viendo más adelante. Gracias, Tania, por ser un gran ejemplo. Dejémoslo ahí. La guerra espiritual muchas veces se intensifica. ¿Cuántos han sentido esa guerra espiritual? Se intensifica. Y como les dije, si Satanás no puede apartarnos de ser salvos, él va a estar insistiendo para tratar de derrotarnos en cualquier momento. Entonces, este nuevo vestidos con esta nueva armadura hace referencia a un contexto de una conducta cristiana, a un contexto de transformación del carácter, a un contexto de cambio de acciones personales que estaban antes viciadas en el viejo hombre, pero que cambian. Y aquí veo casi las mismas caritas que estaban el domingo pasado. ¿Recuerdan todo lo que habló Michelle? Si antes había mentira, ahora no, ahora tenemos que decir la verdad. Si antes robábamos, ahora no. Entonces Pablo habla de todo esto. Y bueno, acerca de la armadura de Dios, y vamos a entrar en este tema. Un pastor, su nombre es Jorge Trujillo, afirma, y quiero que escuchen bien: la armadura de Dios no es algo que usted y yo nos ponemos antes de echar fuera un demonio. Es una forma de vida que caracteriza a aquellos quienes viven sus vidas de acuerdo a la instrucción divina, quienes dependen de Dios y no de ellos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas del maldad del maligno no ocurren en una sección de exorcismo, ocurren cada día y cada momento. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano que conoce su posición y su batalla no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Entonces, cuando usted y yo escuchamos hablar de la armadura de Cristo, no es que, voy para el culto de intercesión y liberación y ahora me la pongo. No. Usted y yo tenemos que andar con esa armadura permanentemente y para siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo resulta que él sabe que no puede tocar nuestras vidas. Pero solemos pensar que el enemigo puede tocar nuestras vidas de muchas formas, pero no. El enemigo solo tiene una gran forma y poderosa arma: es la mente. Es la mente. Y díganme si no es con lo que más luchamos, con nuestros pensamientos, con todo lo que diariamente pasamos maquinando y maquinando. Ahí es donde el enemigo entra. Los ataques del enemigo ocurren constantemente en el área de los pensamientos, y esta es la verdadera guerra espiritual que enfrentamos, hermanos. Es por eso que la Biblia insiste mucho, y solo lo voy a mencionar para que lo escriban, Romanos 12, como Pablo incesantemente dice: transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, transfórmense, hagan un cambio en sus pensamientos. No podemos luchar contra los ataques del enemigo con nuestras propias ideas o pensamientos. A veces tenemos conversaciones, ¿verdad? Y está a la par el enemigo y nosotros queremos emprendernos algo. Y mira qué bonito, yo creo que yo lo puedo hacer. Y le dice el enemigo: ¿cómo usted hacerlo? ¿Quién le dijo a usted que usted podía hacerlo? Y entonces uno, en nuestra carne, ¿verdad?, contestamos: sí, yo creo que sí puedo. Sí, yo soy valientillo, vieras que sí. Y el enemigo nos mete pensamientos: usted lo intentó la vez pasada, ya no lo puede hacer. Y como estamos respondiendo con nuestros propios pensamientos, nos volvemos y le decimos: ay, sí, yo creo que usted tiene razón. Yo creo que usted tiene razón. Ya una vez me equivoqué, dos me equivoqué. Sí, tiene razón. Porque estamos combatiendo los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente con nuestras propias ideas o nuestros propios pensamientos.
sin lugar a dudas, el enemigo es poderoso y muy brillante. Y dirige todas sus fuerzas de maldad para atacarnos. Pero hay una gran noticia. Él no es el más poderoso. Amén. Es poderoso, pero no es el más poderoso. Y eso es lo que usted y yo debemos celebrar. Que el que está en nosotros es el más poderoso. Si seguimos insistiendo en nuestras propias ideas y argumentos, no vamos a poder avanzar. Necesitamos de los recursos espirituales, de los equipos espirituales, de nuestra posición en Cristo. Y esto es lo que Pablo enfatiza. Entonces, nos vamos para el versículo 11. Y aquí entramos en una segunda parte acerca de poniéndonos la armadura, el vestido que debemos llevar a la luz de Efesios. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura. Y aquí hay dos puntos importantes. Número 1, cada uno debe ponerse su armadura. No funciona que vayamos a pelear a una batalla y que Joe es el que se ponga la armadura y dos más sin armadura detrás de él. En cualquier momento el enemigo da vuelta y los que estamos atrás nos podemos ir. Joe o Patri no me puede prestar parte de su armadura para yo llevarlas. Todos debemos llevar la armadura completa. Y ese es el segundo punto. La armadura que Efesios nos habla funciona cuando está completa. Si usted se pone una parte y deja olvidada otra, si usted le gusta una más que otra, no va a funcionar. No va a funcionar. Usted tiene que ponerse toda la armadura completa. Versículo 11, la parte B dice, para que podáis estar, ¿qué? Firmes contra las acechanzas del diablo. El ser soldado requiere una firmeza en su carácter, en su obra, en su decisión y en su fe. Se requiere de firmeza para comenzar la batalla. Aquí me encontré algo muy interesante, hermanos, acerca de la palabra acechanza con S y acechanza con C. Vean qué interesante, lo encontré haciendo este estudio. Acechanza con S es el engaño o trampa para hacer daño a alguien. Y acechanza con C es la acción de estar al acecho, de espiar o seguir a alguien con el propósito solamente de observarle. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Acechanza con S, engaños y trampas para hacernos daño. Él no solo está ahí viendo, está ahí para hacer, que dice la palabra, un tramposo, un mentiroso. Para eso está. Las acechanzas, ¿qué son? Trucos, artimañas, engaños, insinuaciones que van directos a la mente, pero así, directitos a la mente. Y según esta definición que encontramos acerca de acechanza con S, obvio que el enemigo lo hace sin pedir permiso. Él no entra y le dice, Tania, ¿me da permiso de ponerme ahí a conversar con sus pensamientos un ratico? No. Él se luce, ¿verdad? Con toda artimaña, con todo engaño, con todo truco, porque así es como él trabaja. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra ¿qué? Gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra este versículo nos permite identificar al enemigo. Casi nada. Y entonces, ¿quiénes son los principados? En griego, arge, son los jefes que dominan las mentes de las personas a través de ideas y argumentos.
potestades, del griego exousia, son espíritus que controlan, que tienen influencia en las mentes y la conducta, pueden llegar a causar desastres en las personas. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, del griego cosmógrator. Suena como esas películas, ¿verdad? De los Transformers y todo esto, así de feos. Son dominadores, potencias espirituales que dominan pensamientos, voluntades y la conducta de la gente. Porque si ya se metieron en nuestra mente, pueden también dirigir la conducta. Y huestes espirituales de maldad es todo un ejército de mal. Ustedes recuerdan que muchos ángeles se fueron con Satanás, ¿verdad? Cuando fueron expulsados, siendo estos los que se fueron con Satanás parte de estas huestes y tienen su actividad en las tinieblas y en las regiones celestes. Y uno dice, pero ¿cómo dominan? Póngase usted a ver las noticias de cómo están dominando la mente de aquellas personas. ¿Recuerdan el año pasado de una mujer que se tiró de allá del Virilla? ¿Recuerdan? Que feamente se vieron las fotos y todo esto. Cómo todas estas huestes de maldad empezaron a meterse en la vida de esta persona para llevarla hasta el fondo. Hermanos, hay personas que se consideran con algún tipo de enfermedad mental, pero son los mismos demonios que se han metido en la mente de esta gente. Y encontramos noticias horribles, ¿verdad? De hermanos matando a otro hermano, un hijo matando a sus propios padres. Hermanos, esto es feo de nombrar, es demoníaco, pero esto es cuando la mente de una persona es tomada por todo esto. Pero qué lindo, porque dice la palabra que el mundo está bajo el maligno, pero los hijos de Dios no están bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 5, 19, para que lo apunten y lo puedan leer. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, la verdadera lucha espiritual se vence con los argumentos de Dios y su verdad. Por lo tanto, dice el versículo 13, es una urgencia. Por lo tanto, por favor, pónganse en la armadura de Cristo. Y entonces ahí tienen una hojita acerca de la armadura de Cristo y vamos sobre esto. ¿Qué debe llevar la armadura? Y Pablo lo habla perfectamente. Número 1, ahí tienen la hojita, ¿verdad? ¿Sí? Aquí faltan unas personas de hojita. Levanten la mano los que les falta la hojita. Número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El estar ceñido indicaba estar preparado para tomar acción. Perdón, ¿por qué Pablo usa esta metáfora? ¿Recuerdan? Y lo habló Anita, que Pablo estaba en la cárcel. Seguro él estaba ahí en la cárcel viendo a todos los soldados, ¿verdad? Pasar y pasar y pasar. Entonces él usa esta metáfora. Y dice que estar ceñido indicaba preparado para tomar la acción. Y ahí ustedes en ese dibujito pueden verse estos ceñidos vuestros lomos con la verdad, con este cinto. Mano, el único momento cuando un soldado se quitaba ese cinto es cuando ya no formaba parte del ejército. Si se lo quitaba es porque ya estaba fuera. Él siempre permanentemente estaba con ese cinto. Dormía con el cinto, comía con el cinto, caminaba con el cinto. Todo era con el cinto, porque quitárselo significa que estaba fuera. En el original griego, la verdad se refiere a fieles en la doctrina del evangelio. Entonces, ¿qué significa ceñidos los lomos con la verdad? Se refiere a que la doctrina que nosotros profesamos debe estar apoyada por nuestra conducta. No podemos creer algo y hacer otra cosa.
¿Por qué? Porque la mejor arma que tiene el enemigo es la mentira y la falsedad en el creyente. El lomo cubre las partes más importantes, el hígado y el estómago, es decir, cubre las entrañas. Entonces debemos cubrirnos con la verdad desde lo más profundo de nuestro ser. La coraza de justicia. De la misma manera debemos ser protegidos, no por nuestra propia justicia, sino por una integridad que viene de la justicia de parte de Cristo. Y este es uno de los requisitos más importantes para el creyente. Número 3, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Cuando los soldados tenían que ir a luchar, los terrenos a veces eran complicados, llenos de piedras, llenos de todo. Yo no sé a ustedes, a mí me cuesta caminar muchísimo en los ríos, cuando ¿verdad? Por las piedras, yo no puedo caminar. Entonces me vuelve como indefensa, necesito que alguien me ayude para pasar. Entonces, ponerse este calzado, el calzado del Evangelio de la paz, le permitía al soldado afianzarse y poder pisar todo terreno. ¿Y por qué dice el Evangelio de la paz? Porque necesitamos comunicar el Evangelio de la paz. Necesitamos comunicarle a los demás. No sé si han visto, por ejemplo, películas de Rescatando al Soldado Ryan y todo esto que tienen que ir a buscar a los soldados caídos, a los que están perdidos, a los que tal vez el enemigo los atrapó. Esa es nuestra tarea. Debemos estar firmes y mantenernos en el servicio de la obra del Señor, predicando de todas las maneras posibles el Evangelio. Hermanos, necesitamos estar activos en el servicio del Señor, porque usted predica el Evangelio cuando está trabajando en la pastoral infantil, cuando está tratando aquí con el de apoyo y servicio, cuando está en la pastoral de oración, cuando usted está en cualquier ministerio y servicio, porque usted está predicando el Evangelio. El escudo de la fe, para ir terminando, compuesto de un armazón de hierro, y hay algo que me llamó mucho la atención. En la figura del escudo para la fe, el escudo de un soldado romano era más grande que del tamaño del soldado. O sea, si el soldado medía 2 metros, el escudo medía 2,20 metros. Entonces, ¿se imaginan? Todo. Porque recuerdan que en las batallas, ¿verdad? Cabían flechas por todo lado. El yelmo de la salvación. El yelmo protege nuestra cabeza como un casco de todos los ataques del enemigo. Y bueno, aquí lastimosamente hay muchos cristianos que son como esos motociclistas que andan sin casco. ¿Han visto qué lamentable cuando un motociclista tiene un accidente, que anda sin casco? Durísimo. Como cristianos debemos andar siempre el casco de la salvación. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante, porque esta espada no es de esas espadas largotas que hemos visto también. Era una espada chiquitita, porque se usaba estratégicamente para venir y metérselo de un solo. Tenemos que andar siempre con esa espada de la palabra de Dios. Vean, hermanos, si viene el enemigo, usted no le va a decir: uy, se me olvidó la espada, me da un chancecito. Ay, ¿qué va a hacer el diablo misericordioso con usted? De una vez le vuela la cabeza. Él no va a tener en ningún momento compasión de usted. Ay, mire, es que se me olvidó el escudo, usted me da un chancecito para ir a traerlo. No, mire, de una vez le tira la flecha. De una vez se la tira. Él no tiene compasión. Y por eso es que tenemos que estar firmes. Y dice al final en el versículo 18: ¿cómo? Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica del Espíritu. Y por eso se los puse abajo, porque son los ejercicios que debemos hacer para asegurarnos la victoria. Orando en todo tiempo con oración y súplica. ¿Y qué dice? Y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, entonces yo tengo algunas preguntas para que usted pueda reflexionar. Número 1:
¿Ha experimentado en su vida vestirse por completo de la armadura de Dios? ¿O la utiliza usted por partes? ¿Estamos? Si la utilizamos por partes. ¿Qué partes ha utilizado? ¿Qué partes necesita utilizar? ¿Qué puede suceder si no nos vestimos por completo de la armadura de Dios? ¿Desea usted ganar la batalla, hermano? Amén. Y ya para terminar, vamos a 2 de Corintios 10, 3, 4, para que usted lo deje ahí atesorado. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando vengan pensamientos, recuerde utilizar la palabra, esa espada, y así usted todo táctico viene y se la mete al enemigo sin que se dé cuenta. No, 2 de Corintios 10, 3, 4 dice que tengo armas poderosas, tengo armas espirituales. Hermanos, si no nos ponemos la armadura, si no nos mantenemos en oración y velando, no vamos a ganar la batalla. Y este es parte del final de Efesios. Ya al punto final él pues habla de los saludos finales para la iglesia de Efesios. Entonces esperamos, y es el sentido de la iglesia, que usted haya podido ser edificado con el estudio de Efesios. Que Dios los bendiga. Si usted se pone de pie, vamos a estirarnos, porque ya estamos empezando a sentir el calorcito de estos días, ¿verdad?